No sé. Ah, hazte paya tú. Yo pensé que era otra, pero no la voy a decir porque no es conveniente en este momento. Oigan, bueno, pues buenas noches, tardes, noches. Vamos a empezar ya en cuanto nos digan. Bueno, de principio, invitarles nuevamente, como todos los miércoles, a las sesiones que llevamos a cabo ya ahora en esta nueva normalidad en el Museo Casa de la Memoria Indómita, donde estamos retomando estas actividades que no queremos, obviamente, que sean en línea. ¿Por qué? Sí, pero no todo. Recuerden que esta pandemia lo que ha hecho es individualizarnos aún mucho más, y lo que nos ha hecho es, a pesar de las miles de campañas de solidaridad, etcétera, en realidad lo que ha surgido es pues es romper las formas de convivencia humana a la vez. La convivencia humana es muy importante para nosotros y nosotras del Círculo de Estudios Central también. Nos parece muy importante siempre que las acciones que hacemos, las actividades, la formación, las pláticas, las charlas siempre sean en vivo. ¿Por qué? Porque no solo basta con el conocimiento que vamos a adquirir, sino con el conocimiento que adquirimos a través de la convivencia del compañero y la compañera de al lado. Siempre es muy importante que como compañeros, camaradas, etcétera, podamos estar integrándonos constantemente, conocernos, platicar. Y lo que hacen las redes sociales y lo que hacen, desgraciadamente por la pandemia, tratar de hacer miles de actividades en línea que nadie ve o que muy pocos ven, es seguir individualizándonos. Quedarnos en nuestra casa está bien, por cuidado, no digo que no, pero también nos impide seguir conociéndonos y seguir luchando y seguir reconociéndonos como camaradas y compañeros. Entonces, para nosotros y nosotras sí es muy importante hacer estas actividades, aunque ahora tengamos algunos protocolos que seguir, ¿no? De salud, algunos protocolos pues de la sana distancia, de mantener este mínimo 1,5 metros, 2 metros, etcétera, pero en realidad ojalá más pronto que tarde podamos regresar a una normalidad en la que nos permita volver a reunirnos y nos permita seguir discutiendo con un café, con un mezcal, con una cerveza. Yo siempre ha sido una discusión que hemos tenido en el círculo, porque a diferencia de otros espacios donde nos planteaban de pasar las actividades en vivo, al menos personalmente siempre me he opuesto, porque precisamente lo que obliga es que si yo paso una actividad en línea, al momento lo que hago es evitar que las personas salgan de su casa. Y les sigo entonces, y sigo individualizando. Mejor lo veo en mi casa y no voy al museo y no reconozco a nadie, no conozco a nadie nuevo, no veo con quienes tenemos similitudes, no veo con quienes tenemos estas referencias. Entonces, yo de verdad agradezco muchísimo al Museo Casa de la Memoria Indómita que podamos seguir haciendo estas actividades y que podamos regresar a platicar, pero sobre todo algo muy importante, seguir platicando de temas como el que vamos a platicar hoy y de Villa y Zapata, que pareciera, no sé, es mi impresión, que en la actualidad pareciera que esta historia ya no fuera tan importante, porque hoy una buena parte de nosotros y de nosotras ya no somos oposición, aunque en realidad seguimos siéndolo. Aunque en realidad seguimos siéndolo porque el poder económico sigue teniendo algunos dueños, porque romper con inercias y con historias que se construyeron con base en el poder de antaño, pues es muy difícil romperlas. Cuando tenemos un nacionalismo basado en mitos, en héroes, etcétera, pues es muy difícil romper y hablar de otros héroes o hablar de otras historias de estos mismos mitos y héroes que conocimos y que reconocemos por lo que hemos aprendido, digámoslo muy básicamente, hasta en libros de texto, donde nos decían exclusivamente qué es lo que habían hecho y nada más, ¿no? Cosas muy básicas. Entonces creo que es muy importante como personas de izquierda que sigamos platicando
de estos temas que a muchos pareciera ya importarles poco porque o no son oposición, porque ahora muchos creen que hoy tenemos absolutamente el poder y el poder se pelea diariamente y se pelea hoy contra, como diría Pedro, nuestro invitado, contra los falsificadores, contra los que han manipulado la historia, contra los que la siguen manipulando y tienen además los medios para manipularla, porque los medios no los tenemos. Y esa es la lucha, por ejemplo, que muchos dan, inclusive desde el poder, una lucha para que los medios empiecen a ser mucho más equitativos. Entonces es una lucha todavía constante, ¿no? Muchos siempre plantean de que, insisto, el poder se ejerce y que hay la cuestión no es ganar una elección, por ejemplo, sino lo que se construye a partir de esa ganancia. Entonces, hoy más que nunca, estos espacios donde podamos reconocernos, platicar de frente, podamos tener como invitado hoy a Pedro Salmerón, puedan tener esta retroalimentación directa. Y entonces, pues más que hacer una charla aburrida y todo esto, lo que siempre queremos e intentamos en estos espacios es retroalimentarnos y que nuestro invitado o invitada siempre pueda también tener el conocimiento y la retroalimentación de nuestros compañeros que participan y que vienen y que se toman el tiempo y que vienen apretados en el metro y aún así llegan aquí al centro, que tan complicado muchas veces es, aunque ya es pandemia y sigue siendo complicado. Entonces, pues yo más que nada agradecerles nuevamente a todas y a todos. Y pues bueno, hoy vamos a hablar de Villa y Zapata. Platicaba con Pedro, bueno, ok, ¿qué vamos a hablar de Villa y Zapata? ¿Qué? Entonces, esa es la idea. La idea es que ustedes también puedan, después de que Pedro exponga, puedan hacer unas intervenciones para retroalimentar el debate, la reflexión, etcétera. Y que más que sea solamente centrarnos, porque además, bueno, si han leído a Pedro, saben que no se va a centrar en lo que ya conocemos, ¿no? Sino en qué significan hoy, por ejemplo, en esta coyuntura, que no es la misma inclusive que la del 2018, es mucho más difícil esta coyuntura, creo yo, pero con algunas, pero trabajando desde muchos otros ámbitos se pueden corregir muchas cosas que se han dicho, que se han hecho y cosas que todavía falta por transformar en este país. Entonces yo creo que Villa y Zapata, bueno, pues todos los leímos en la escuela, lo básico, ¿no? Pero no basta con eso. ¿Qué representan en la actualidad Villa y Zapata hoy, en esta coyuntura, en nuestro país, donde hay una batalla además por la memoria? Yo creo que hay dos batallas muy importantes que hoy se están librando: la memoria y los derechos humanos. Pedro, todo tuyo. Gracias. Debo decir que la primera vez que interactué de lejos con este señor, nos peleamos. Porque este señor le creía a un farsante. No, ya no, crecemos. No voy a decir el nombre del farsante porque no viene al caso. Pero a partir de ahí, y a través de nuestra mutua amistad con el Fisgón, ¿sí? Vamos entendiendo que solo el debate nos permite comprender quién es cada quien y qué representa cada quien. Ese farsante, del que no voy a decir su nombre, bueno, Alfredo Jalife, ya. ¿Sí? Alfredo Jalife, ¿sí? Alfredo Jalife. Ese farsante, cuando hablamos de farsantes, cuando hablamos de historia, de ideología y pensamiento, de pronto nos vamos con la finta de quien habla bonito, ¿sí? Eso es particularmente importante el día de hoy en Morena, porque hay alguien que habla muy bonito, o que parece que habla bonito, ¿sí?
pero que no tiene trayectoria, etcétera, ¿no? O sea, entonces, quiero decir que nuestro primer contacto entre Juanjo y yo fue un enfrentamiento a través... Sí. Bien. ¿Qué quiere decir esto? Que si no hay debate no entendemos quién es este farsante, que yo no quería hacer su nombre, pero tú me pediste que lo dijera. ¿Quién es ese otro farsante que tú acabas de mencionar, que no voy a decir su nombre porque no viene al caso hoy? Pero empezamos a entender de qué hablamos. Y hoy yo no quería venir a echarme un discurso sobre Villa y Zapata, porque sabía que venía a casa con compañeros cercanos, ¿sí? A casi todos ustedes los conozco y a los demás yo sé que nos conocemos, aunque no nos hayamos visto, ¿no? Entonces, más bien quería hablar de las últimas veces que escribí de Villa y Zapata y de por qué escribí de ellos, no de mis libros como historiador, que digamos luego como historiador dicen, no, es que tú eres ideólogo. Y le digo, a ver, pongan un párrafo de cualquier de mis libros de historia donde mi ideología interfiera en mi análisis histórico. Nunca lo han podido hacer ninguno de mis enemigos, que tengo muchos del otro lado. No, olvídense de estos. Bueno, finalmente Gibran es compañero y hasta Jalife es compañero, ¿sí? Pero ninguno de los enemigos ha podido nunca mostrar que haya yo manipulado la historia en un solo párrafo de mis libros, ¿no? ¿Sí? Hacemos historia. Entonces, no voy a hablar de historia. Ustedes, casi todos ustedes conocen mis libros, ¿no? Y conocen lo que yo hago como historiador. Lo que yo quería hablar es de lo último que escribí sobre Villa y Zapata. Y es, ¿por qué a Villa y a Zapata algunos les llaman asesinos y otros les llaman héroes? Y tiene que ver también con el asunto por el cual fui obligado o decidí renunciar, eso un día lo contaré, a la única vez que tuve un cargo público que duró 9 meses, ¿no? Sí, con base en una sola palabra manipulada por los enemigos, ¿sí? Y que tiene mucho que ver con el lugar en el que estamos, ¿sí? Todo que ver con el lugar en el que estamos, ¿sí? La casa de la memoria indómita. En fin, la idea es, en torno a Villa y Zapata, decir por qué algunos los llamamos héroes y por qué algunos los llaman asesinos. Hay un libro clásico que algunos de ustedes habrán leído que se llama Raíz y Razón de Zapata, del maestro Jesús Otelo Inclán. Se las cuento. Se las cuento como la cuenta don Jesús Otelo Inclán. Jesús Otelo Inclán era un joven de Xochimilco, de los pueblos de Xochimilco, que en los años 40 del siglo pasado llega a la Escuela Nacional Preparatoria. Y en la Escuela Nacional Preparatoria tiene un maestro que se llama Antonio Díaz Soto y Gama, que va a ser un ideólogo central del zapatismo. Y entonces este maestro le da clases de Historia de México, y en sus clases de Historia de México le cuenta que Zapata era un héroe, pero un héroe grande, grosso, de marca mayor. Y este joven alumno de preparatoria dice, no, perdón, mis tíos me dijeron que Zapata mató, violó, destruyó, incendió. No es cierto. Y entonces este joven alumno de prepa se enfrenta a su profesor, que no es solo un profesor, no es un profesor común y corriente. Había estado
realmente en la cosa. Y entonces este joven dice, espérame, ¿cómo vinculo lo que me dijeron mis tíos, que es cierto y que sí era cierto, con esto que me dice mi profesor que es cierto y que también es cierto? Porque es curioso, las dos cosas son ciertas. Y entonces dice este joven profesor, dice, voy a buscar quién fue Zapata y voy a los pueblos donde estuvo Zapata. Pero el libro de Sotelo Inclán empieza diciendo, Zapata fue el Atila del Sur, el peor criminal posible, el asesino, el violador, el destructor. Termina el párrafo y sigue en el otro párrafo, dice, Zapata fue el apóstol del agrarismo, ¿sí? El que reconstruyó los pueblos, el que, como dice uno de sus soldados cuando habla con la gente con la que habla, cuando Zapata mandaba, hasta los pajaritos cantaban más bonito, ¿sí? Cuando Zapata gobernó en Morelos, hasta los pajaritos cantaban mejor, las flores floreaban de mejores colores. ¿Cómo confrontas eso? Porque las dos cosas son ciertas. Entonces, con respecto al último que escribí es, ¿quiénes llaman asesino a Zapata o asesino a Villa? ¿Y quiénes no lo hacen? Y entonces lo que encontré es, no se trata de si llamas asesino a alguien que estuvo en la guerra, se llama, o el tema central, y con esto les dejo la palabra a ustedes porque como les dije, estamos entre amigos, no les voy a contar un choro, platiquemos. El tema central es que con Villa y con Zapata la gente toma la historia en sus manos. Normalmente el gobierno, la política la deciden unos cuantos, los que dicen que saben, los que saben de aeropuertos y los que saben de trenes pero cuando hay una revolución la gente dice, no, también nosotros sabemos, nosotros decidimos. Y eso es para mí lo que representan Pancho Villa y Emiliano Zapata. Les dije que estamos en casa. ¿Por qué lo dije? Porque al menos a la mitad de los que están aquí los conozco, sé que han leído mis libros, entonces no quería yo redundar, sino más bien lanzar esta provocación y platicar. La palabra es de ustedes. Muy bien. Bueno, a ver, tenemos varias participaciones. Yo creo que es una provocación que hace Pedro muy importante. Una pluma y una hoja. ¿Me regalan una pluma y una hoja? Pluma aquí tiene. Pluma y hoja. Pero, exacto, creo que nos deja Pedro algo muy importante. ¿Qué representan? Porque no representan lo mismo para unos y para otros, ¿no? Es decir, ni siquiera aunque seamos probablemente ni contemporáneos o seamos ideológicamente parecidos, etcétera, pueden representar lo mismo, ¿no? No representa Zapata lo mismo para los pueblos del sur que para los pueblos del norte. No representa lo mismo Villa tampoco. Pero aquí entre nosotros mismos también seguramente no representa lo mismo. Hemos crecido oyendo diferentes cosas tanto de Villa como de Zapata. Creo que hay algo muy importante que a partir de las últimas décadas ha surgido en nuestro país. Y algo que dice Pedro es muy importante, nosotros decidimos. Y eso dice que es lo que representan tanto Villa como Zapata, porque tomaron la decisión en sus manos, porque decidieron ir adelante contra todo y contra todo en contra. Y muchos en las últimas décadas, no me dejarán mentir, pero han luchado, han estado
y hemos aprendido de cosas que no habíamos aprendido obviamente en la escuela ni en ningún otro lado. Cuando hicimos los círculos de estudio, la intención era esa. La intención era que nosotros, ciudadanos comunes y silvestres, tomáramos la decisión en nuestras manos y aprendiéramos de primera mano y conociéramos y discutiéramos sobre la historia y discutiéramos con quienes han tratado también de poner a debate esa historia que aprendimos en la primaria, en la secundaria, en el bachillerato, etc., etc., etc. Entonces, creo que es súper provocador que se plantee el qué nos representa a cada quien. Entonces, pues yo les voy a dar el micrófono. Afortunadamente hay 1, 2, 3, 4 participaciones, ¿va? Entonces, por favor, aquí empezamos. Bueno, yo creo que la historia está fraccionada. A mí me parece que una visión puede ser el zapatismo, otra visión puede ser el villismo, otra visión puede ser el carrancismo y otra visión puede ser el grupo de regeneración con los magonistas. Y pues yo creo que de ahí tenemos un soporte muy importante al zapatismo con Soto y Gama. Inclusive el plan de Ayala tiene una fuerte carga anarquista. Y lógicamente que entre Villa y Zapata hay algunas diferencias, pero también hay unas coincidencias y hacen una alianza. Y ahí está la convención de Xochimilco. Y yo pienso que otra de las posiciones sería el carrancismo, que finalmente fueron los que ganaron, ¿verdad? Entonces, y yo creo que cuando digo que la historia está fraccionada es porque tenemos una gran cantidad de historiadores pésimos como Bernardino Mena Brito. Ese tipo se dedicó a atacar al general Felipe Ángeles de una manera muy radical, ¿no? Inclusive acusando al padre del general Felipe Ángeles que estuvo en el sitio de Querétaro por el lado del imperio cuando es falso. Y Marte R. Gómez, porque Marte R. Gómez con inexactitudes tiene su libro Villa y luego tiene su libro La Reforma Agraria en las filas villistas. Exactamente, y qué lástima que lo publicó el Instituto de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana, que definitivamente la cobertura que abrió es que se presentaron las posibilidades para que se escribiera una historia regional. Voy a terminar con esto. El general Felipe Ángeles, es un orientador dentro de la División del Norte, como lo es Soto y Gama con el zapatismo. ¿Algo? ¿No? Entonces, a ver, aquí hay 1 y 2. Yo quisiera hacer una pregunta al doctor Salmerón respecto de qué tan significativo fue el Pacto de Xochimilco de diciembre de 1914 y en qué consistió. Gracias. Noches. Casi al iniciar ahorita el debate, pues esto ya está cargándose más como debate, tengo en mente 3 aspectos o 3 puntos de la historia que yo creo que hay que apuntar en relación también incluso a lo que estamos viviendo, que también lo mencionaron. Vemos con Zapata, uno de los aspectos fue la repartición de tierras, ¿sí? Algo que se empezó a concretar de este proyecto fue lo que se dio con el cardenismo, con toda la época cardenista, ¿sí? No se logró en su totalidad, a pesar del plan sexenal. Y ahorita
ahorita que estamos viviendo un punto de la historia del país muy interesante, y yo creo que también está incorporado la cuestión de la repartición de tierras. Yo creo que estos proyectos no se totalizaron, se intenta seguir con esto. Otro aspecto es, por ejemplo, bueno, fuera de esto, fuera de la cuestión de la repartición de las tierras, que es un proyecto del Plan de Ayala. El Plan de Ayala premió, premió, por decir, algunas regiones o varias regiones del norte de México. Se zapatizaron, yo no puedo decir si la mayoría de los villistas o no, mucha gente en el norte. Fue tan importante, tan fuerte el Plan de Ayala, ¿sí?, que como proyecto, pues obviamente superó la cuestión villista. Aparte, la cuestión regional, ahorita hablaron de que, por ejemplo, cuando Zapata fue gobernador del norte, del estado de Morelos, pues todo cambió, las flores florecieron, las aves cantaron. Entonces hay una lucha zapatista. Primero tenían por lo menos 9 meses de escribirse y por lo menos 3 años de que a uno le hablaban del otro y supiera uno del otro. Y el día que se conocen, es bien bonito porque Villa, mi general, se mete en el terreno de Zapata. O sea, Zapata tiene la costumbre, la sana costumbre de desconfiar de todo y de todos. ¿Sí? Porque tiene la sana costumbre, tiene la certeza de que el poderoso siempre quiere el poder y siempre traiciona. Pero de pronto resulta que el poderoso es otro poderoso, de que el poderoso del momento es otra cosa. Y entonces, ¿qué hace mi general Villa para romper esa sanísima costumbre de Zapata de desconfiar del poderoso? Mi general Villa va y se entrega. ¿Cómo es esto? Mi general Villa tiene 20,000 hombres en Tacuba, pero no quiere entrar a la Ciudad de México él solo si no entra con Zapata. Y mi general Villa elige a 25 compañeros y se va al campamento de Zapata. Se pone en manos de Zapata, ¿sí? Con solo 25 hombres llega y entra a su campamento. Es decir, simbólicamente se pone en manos del jefe Zapata. No, simbólicamente y de manera real y concreta. ¿Sí? Se entrega a Zapata. Primer contexto, ¿no? Se entrega. Él tiene 50,000 soldados. ¿Y qué hace? No entra a la ciudad y va y se entrega al jefe Zapata. Segunda cosa, son como novios de pueblo, dicen, ¿sí? Los que los vieron estaban súper tímidos. Oye, dame un baile, ¿no? ¿Sí? Y entonces Villa era abstemio, Zapata era mezcólatra como un servidor, salud. Y entonces Zapata le dice: general, tómese un trago. Y Villa dice: solo porque es con usted. ¿Sí? Pero el hecho simbólico es la manera en que Villa va y se le entrega. ¿Sí? Quédense con eso. Sobre el pacto de Xochimilco. Sobre el pacto de Xochimilco, lo demás es historia, compañeros, se los puedo contar, pero quédense con esa idea de que el pacto de Xochimilco significa que Pancho
Ahí luego diseñan la campaña militar, la pueden leer en mi libro de 1915, México en Guerra, un libro verde que se vende hasta en Sangrums, ¿sí? Pero piensen simbólicamente que Villa se le entrega a Zapata, ¿no? Bien, creo que hablamos de... Se abre una segunda ronda de preguntas. Estaba ya el compañero primero. Regresamos al tema. Gracias, buenas tardes. Pues es un día histórico hoy. Yo era muy joven cuando ocurrieron estos lamentables hechos donde Arturo Gamis da la vida con sus compañeros, los 8 compañeros que mueren en combate. Yo conocí a Jacobo Gamis, hermano, estuvo con nosotros en la Sierra de Guerrero, Jacobo Gamis, y fue parte del Partido de los Pobres y está desaparecido desde 1973, más o menos en abril 73. Es hoy día de recordar a otros tantos héroes que ha tenido la patria, entre ellos a los compañeros del 23 de septiembre del 65, pues a Villa y Zapata, ¿no? Mis generales para mí, ¿verdad? Pues yo que no fui a la escuela, pero Lucio me regaló Memorias de Pancho Villa. Y desde ese momento Villa se hace mi héroe cuando yo tenía 15 años. Y sigue siendo mi héroe. Después conocí a Zapata. Y pues también mi gran héroe, ¿verdad? Ahora, para unos luchadores, unos revolucionarios, unas personas que luchan, son criminales, asesinos o bandidos. Para unos. Para otros, estos mismos son héroes. Aquí tenemos el ejemplo, la mafia del poder. La mafia del poder, ¿qué dice? Para los que están en el gobierno ahorita con Morena, Obrador, son lo peor. Hasta comunistas son, aunque no lo sean, ¿no? Pero para nosotros no son eso, son todo lo contrario. En buena parte también son héroes entonces, ¿verdad? Eso va a existir siempre en este mundo de lucha de clases, ¿verdad? Y por último, quiero felicitar a Pedro por su frase esa que dio motivo a que lo corrieran de la chamba, ¿no? Que los compañeros de la 23 eran héroes, ¿verdad? Y en verdad que son héroes, pues, son los héroes de la patria. Pues muchas gracias, quería decir, ser pueblo, hacer pueblo y estar con el pueblo. Gracias. Va. Pues bueno, pues creo que se quedaron muchas cosas. Nos vemos la siguiente, nos vemos el miércoles. Vámonos a tomar un café, vámonos a tomar un mezcal. Muchas gracias. Nos vemos el miércoles a las 7 de la noche. Gracias.